Olvida todo lo que crees saber sobre los piratas. En serio, esa imagen genial y melancólica de Jack Sparrow, mayormente pura invención de Hollywood. Hoy vamos a sacar del armario de Davy Jones 33 de los hechos absolutamente más tontos, más locos y, francamente, hilarantemente idiotas sobre la historia real de los piratas. Hablamos de momentos para llevarse las manos a la cabeza, decisiones de ¿hicieron qué? Y suficiente absurdez como para hacer sonrojar a un loro. Prepárate, porque la historia fue mucho más extraña y muchísimo más tonta de lo que te enseñaron en la escuela. 1. Los parches no eran por ojos perdidos, eran gafas de visión nocturna pirata. Así que, ¿ese parche? No siempre era una declaración de cicatriz de batalla impresionante. No. Muchos piratas lo llevaban para que un ojo estuviera siempre ajustado a la oscuridad total bajo cubierta. Cuando irrumpían allí abajo, simplemente se cambiaban el parche al otro ojo y ¡zas! Visión nocturna instantánea. Genial, ¿verdad? Y también, completamente descabellado. Imagina intentar recordar qué ojo era tu ojo oscuro, mientras simultáneamente intentas no ser ensartado. Espera, ¿es el ojo izquierdo para saquear, el ojo derecho para... ¡Oh, mierda! ¡Bala de cañón! Simplemente sabes que la mitad de ellos pasaron sus carreras chocando contra los mástiles porque se parcheaban el ojo equivocado. Inteligente en teoría, hilarantemente tonto en la práctica. 2. Olvida el oro, los piratas perdían la cabeza por... El queso. Sí, me oíste bien. Maldito queso. Mientras que los doblones de oro son brillantes, aparentemente el verdadero tesoro que hacía latir el corazón de un pirata era una buena y madura rueda de cheddar. O quizás un apestoso Stilton. ¿Por qué? Porque después de meses en el mar comiendo comida que podría servir de tope de puerta, un queso real, comestible y sabroso era como maná del cielo. Imagina a Barba Negra, con humo saliendo de su barba gritando: «Arr, hemos dado con el botín, muchachos. Es un cargamento masivo de bría. Es menos, la X marca el lugar, y más, la X marca el lugar donde está escondido el Gouda». Prioridades absolutamente descabelladas, pero no se puede negar su pasión por los lácteos. 3. Calico Jack Rackham. Todo brillo, nada de botín, un desastre total de la moda. Conoce a Calico Jack, el pirata que fue más famoso por su pésimo sentido del vestir que por sus aterradoras hazañas. Este tipo obtuvo su nombre porque insistía en vestir ropa de calicó brillante y llamativa. Piensa en un pirata que se topa con una trágica víctima de la disco. ¿Y sus habilidades de piratería? Digamos que sus atuendos eran más memorables que sus victorias. Es conocido principalmente por tener a Anne Bonny y Mary Read en su tripulación, quienes probablemente ponían los ojos en blanco ante sus elecciones de vestuario mientras hacían todo el trabajo real, y por un diseño de bandera que sobrevivió a su patética carrera. Era el equivalente pirata de ese tipo que se presenta a un tiroteo con un mono de lentejuelas. Absolutamente, magníficamente, basura. 4. ¿Por qué los piratas bebían vinagre como si fuera la hora feliz en Applebee's? Así que, a los piratas les encantaba el ron, claro. Pero, ¿qué pasaba cuando se acababa lo bueno, o su agua sabía a agua de baño de rata de centina? Bebían vinagre a galope. Sí, lo que le pones a las patatas fritas, si te sientes elegante. Lo mezclaban con agua para hacerlo un poco menos asqueroso, pensando que así evitarían morir de escorbuto o algo así. Alerta de spoiler, realmente no funcionaba para el escorbuto, y probablemente sabía a arrepentimiento. Imagina el reflujo ácido en todo el barco. Izad la vela mayor y pasad los antiácidos, bribones. ¿Beber vinagre para sobrevivir? Eso no es solo desesperación, es un nivel de estupidez histórica que merece un aplauso, seguido de un gran vaso de agua. 5. Las banderas piratas a veces presentaban penes gigantes y descarados. En serio, no bromeo. ¿Pensabas que las calaveras y tibias cruzadas eran intimidantes? Aguántame el grog.
Algunos capitanes piratas, operando claramente en un nivel diferente de ¿qué demonios?, decidieron que nada gritaba «temedme», como un pene enorme y toscamente dibujado ondeando al viento. Hablamos de banderas que harían desmayarse a la madre de un marinero. Existen registros históricos de esto. ¿Fue una audaz táctica de guerra psicológica? ¿O simplemente un pirata muy borracho se desató con un pincel y una completa falta de vergüenza? De cualquier manera, es prueba de que sutileza no era una palabra en su vocabulario. Hablando de izar tu bandera de la excentricidad. Literalmente. 6. ¿El inodoro oficial del pirata? Al agua te vas. Espero que no resbales. Ah, la vida romántica de un pirata. Hablemos de sus instalaciones de baño de 5 estrellas, o mejor dicho, la falta de ellas. Para la mayoría de los piratas, cuando la naturaleza llamaba, su única opción era colgar su trasero por encima de la barandilla del barco y soltarlo directamente en el océano. Ahora, imagina hacer eso en una tormenta. O cuando el barco se balancea violentamente. O cuando una gaviota particularmente crítica está observando. Es un milagro que no se perdieran más piratas por incidentes de caca accidental por la borda. Sin privacidad, sin papel higiénico, solo tú, el mar abierto y la posibilidad muy real de una ola inoportuna. De repente, el escorbuto no suena tan mal, ¿verdad? 7. El asalto pirata más corto de la historia. 15 minutos hasta un fracaso total y bochornoso. Ya sabes, por cada barba negra legendario, probablemente hubo una docena de tipos que pensaron que la piratería sería divertida, solo para descubrir que eran catastróficamente malos en ella. Un buen ejemplo. Imagina prepararte para tu primer gran asalto, la cimitarra reluciente, los gritos espeluznantes ensayados, solo para que toda la operación colapse en lo que se tarda en cocer un huevo. Estamos hablando de 15 minutos de pura e inalterada incompetencia. Quizás atacaron un barco que era demasiado grande. Quizás su propio barco se hundió porque alguien olvidó el tapón. O quizás simplemente se perdieron en el camino hacia el objetivo. Sean cuales sean los detalles, los susurros históricos hablan de fracasos tan rápidos como un rayo. Carreras que terminan antes de haber empezado siquiera correctamente. Es el equivalente pirata de tropezar en la línea de salida y caer de bruces frente a todo el estadio. Casi tienes que respetar la pura velocidad de su ineptitud. 8. Barcos. Pirata. A menudo más músicos que cañones. En serio, ¿qué es más importante cuando eres el azote aterrador de los 7 mares? ¿Un poder de fuego abrumador? ¿O un canto de marinero realmente espectacular para subir la moral antes de que te vuelen en pedazos? Para muchas tripulaciones piratas, la respuesta fue, desconcertantemente, esta última. No era raro que los barcos pirata tuvieran un contingente musical sorprendentemente robusto. Violinistas, tamborileros, quizás incluso un laudista cuestionable. Creían que la música era esencial para mantener los ánimos durante los viajes largos y tediosos, y presumiblemente para proporcionar una banda sonora dramática a sus saqueos. Imagina las órdenes del capitán. Preparen los cañones, y que alguien ponga a Bartholomew con el acordeón. Este siguiente fragmento necesita un toque dramático. Es una imagen maravillosamente absurda. Criminales endurecidos priorizando una buena melodía sobre un cañón extra que podría, ya sabes, realmente mantenerlos con vida. Sus prioridades estaban claramente un poco distorsionadas. 9. Cabras como miembros oficiales de la tripulación. Porque, ¿quién necesita un departamento de recursos humanos de todos modos? Olvídate de los loros en los hombros. Algunos barcos pirata tenían cabras reales correteando por la cubierta como miembros valiosos de la tripulación, y no solo como un suministro de alimentos de emergencia andante, aunque eso era ciertamente una ventaja. No eran solo ganado, algunas eran tratadas casi como mascotas, o al menos colegas peludos de 4 patas. Quizás eran buenas para la moral, proporcionando una distracción peluda de la constante amenaza de muerte y enfermedad. O quizás
solo quizás, después de meses en el mar con los mismos piratas malolientes, las habilidades de conversación de una cabra empezaron a parecer bastante atractivas. Ba es probablemente más perspicaz que la mitad de los desvaríos de borracho que escucharías en el comedor. Es una imagen mental maravillosamente extraña. Un capitán pirata considerando seriamente la opinión de una cabra sobre si atacar ese barco mercante. 10. El pirata que intentó fundar su propio reino anarquista. Libertalia. Imagina una comuna pirata. ¿Qué podría salir mal? Así que existe esta leyenda, ¿verdad? Sobre un capitán Mason y su ambicioso plan para fundar una colonia pirata utópica llamada Libertalia, supuestamente en Madagascar. La idea era una sociedad sin propiedad privada, sin esclavitud, libertad total y democracia directa. Todo dirigido por, bueno, piratas. Criminales endurecidos, asesinos y ladrones. Piénsalo bien. Un paraíso anarquista poblado por personas cuyas carreras enteras se basaron en desobedecer violentamente las reglas y la propiedad ajena. Es como pedirle a una manada de lobos que abra un restaurante vegano. Aunque su precisión histórica se debate, la pura y gloriosa estupidez del concepto es innegable. Simplemente sabes que su primera reunión municipal probablemente degeneró en una pelea a cuchillo por quién se quedaba con la última galleta. Benditos sean sus corazones idealistas y completamente ilusos. 11. Ste Bonnet, el pirata gentilhombre, que solo era un rico idiota con ganas de morir. Este tipo es el santo patrón de las terribles decisiones de vida. Ste Bonnet era un terrateniente rico y educado en Barbados que, un día, presumiblemente por puro aburrimiento o una espectacular crisis de la mediana edad, decidió, ¿sabes qué? La piratería suena divertida. Así que hizo lo que haría cualquier tipo rico despistado. Compró un barco, lo equipó, contrató una tripulación y les pagó salarios reales, como si fuera una empresa legítima. Lo más increíble, no sabía absolutamente nada de navegación, ni de lucha, ni de piratería. Básicamente era un turista con un buque de guerra. Incluso tenía una biblioteca a bordo. Su tripulación, comprensiblemente, pensó que era una broma, y finalmente se unió a Barba Negra, quien probablemente le echó un vistazo y pensó, presa fácil. Toda su carrera fue una clase magistral sobre cómo no ser un pirata, demostrando que el dinero no puede comprar competencia, especialmente en alta mar. 12. El botín más decepcionante. Barriles y barriles de pescado podrido. Imaginen la escena. Han arriesgado su vida y su integridad física. Han luchado contra una tripulación desesperada. Han abordado su embarcación, con el corazón latiéndoles de anticipación por el oro y las joyas brillantes que están a punto de descubrir. Abren la bodega de golpe, y en lugar de riquezas, les golpea el abrumador hedor a pescado estropeado, barriles y más barriles. Eso es todo. Su gran premio es un monumento flotante a la descomposición ictiológica. La decepción debe haber sido devastadora. No pueden gastarlo. Apenas pueden soportar estar cerca de él, y probablemente esté atrayendo a cada gaviota en kilómetros a la redonda. Es el tipo de tesoro que te hace reconsiderar seriamente tus elecciones de carrera. Bueno, muchachos, probablemente dijo el capitán, parece que será guiso de pescado para los próximos 6 meses, si alguien es lo suficientemente valiente. ¡Qué botín verdaderamente patético para una banda de temibles bucaneros! 13. Barba Negra. El maestro de los efectos especiales de terror caseros, usando su propia cara. Edward Teach, más conocido como Barba Negra, no era solo un temible pirata. Era un maestro de la guerra psicológica, con un don para lo teatral que era francamente una locura. Para cultivar su imagen demoníaca, tejía cordones de cáñamo empapados en salitre, un componente de la pólvora, en su enorme barba negra y debajo de su sombrero. Luego, justo antes de la batalla, los encendía. Así, cargaba al combate envuelto en humo, con chispas volando, pareciendo un demonio literal emergiendo de las profundidades del infierno. ¿Terriblemente efectivo? Absolutamente.
increíblemente estúpido desde una perspectiva de seguridad personal? Puedes apostarlo. Una ráfaga de viento equivocada, una chispa perdida, y toda su cara podría haber explotado como un fuego artificial. Es un milagro que no se prendiera fuego accidentalmente cada 2 martes. Hablando de compromiso con la marca. 14. Indemnización por accidente de trabajo pirata. En realidad tenían pagos detallados por la pérdida de extremidades. Esto parece sacado de un sueño febril, pero muchas tripulaciones piratas tenían sorprendentemente artículos de acuerdo formales, y algunos de estos incluían un esquema de compensación detallado para las lesiones sufridas en el cumplimiento del deber. ¿Perder el brazo derecho? Esos serán 600 piezas de A8. ¿Una pierna? 500. ¿Un ojo? Unas generosas 100. Era como una forma temprana, increíblemente mórbida, de compensación laboral, asegurando que, incluso si quedabas mutilado, al menos recibirías un apretón de manos dorado o un garfio. Es extrañamente organizado para un grupo de forajidos cuyo estilo de vida entero giraba en torno al caos. Imaginen al contramaestre del barco, pluma en mano, calculando sobriamente el pago por Jenkins, perdió un dedo, mordido por un loro. Son 50 piezas, muchacho. Intenta no perder toda la mano la próxima vez. 15. Curaciones para la sífilis que implicaban frotarse mercurio por todo el cuerpo. La medicina pirata en su punto más absurdo. La vida en el mar era dura, y también lo eran las enfermedades. La sífilis, la gran viruela, era rampante. ¿Y la solución médica de vanguardia entre los piratas y muchos otros en ese momento? Mercurio. No se tomaba por vía oral, oh no. Se frotaban ungüentos de mercurio por todo el cuerpo afectado. La teoría, presumiblemente, era que el metal pesado tóxico de alguna manera ahuyentaría la enfermedad. Lo que realmente hacía era provocar efectos secundarios horribles: caída de dientes, insuficiencia renal, daño neurológico y, finalmente, una muerte lenta y agonizante por envenenamiento por mercurio. Así que, podrías, o no, curar tu sífilis, pero probablemente te volverías completamente loco y morirías en el proceso. Es un ejemplo perfecto de cómo la cura era monumentalmente más estúpida y a menudo más mortal que la propia enfermedad. Máxima puntuación por el esfuerzo, 0 por el sentido común. 16. El último movimiento sigiloso. Robar un barco entero mientras el capitán dormía la siesta. Algunas tripulaciones piratas no eran solo matones violentos. Eran maestros de la audacia con una pizca de descaro puro y sin adulterar. Existen relatos de piratas que lograron colarse a bordo de un buque mercante, dominar a la mínima guardia nocturna y llevarse el barco entero. Todo mientras el capitán y la mayor parte de la tripulación dormían profundamente en sus literas. Imaginen a ese capitán despertándose, estirándose, bostezando, y luego dándose cuenta de que el suave balanceo de las olas se sentía un poco diferente. Luego, el horror al amanecer cuando descubre que su barco se ha ido, reemplazado por un parche vacío de océano, y el débil sonido de risas piratas distantes y triunfantes. El nivel de negligencia requerido por parte de la tripulación original es casi tan impresionante como la audacia de los piratas. Eso no es solo robo de auto, eso es robo de galeón. 17. Anne Bonny y Mary Read, esquivando la horca alegando embarazo. Estas dos se encontraban entre las piratas femeninas más famosas y verdaderamente temibles de la Edad de Oro. Cuando la tripulación de Calico Jack Rackham, incluidas Bonny y Read, que lucharon como demonios, fue finalmente capturada en 1720, los hombres fueron rápidamente sentenciados a la horca. Pero Anne y Mary tenían un as bajo la manga, o más bien, en sus vientres. Ellas alegaron embarazo, un resquicio legal de la época en el que a una mujer embarazada se le podía retrasar, o a veces conmutar, la ejecución, ya que la corona era reacia a matar a un niño no nacido. Y funcionó. Sus ejecuciones fueron suspendidas. Si realmente estaban embarazadas, o simplemente eran mentirosas increíblemente ingeniosas,
todavía lo debaten los historiadores, pero de cualquier manera, fue una forma espectacularmente loca y efectiva de engañar a la muerte. Imagina la cara del juez. ¿Embarazadas, dices? ¿Las dos? Bueno, esto es incómodo. 18. El intento de escape. Pirata más tonto de todos los tiempos. Esconderse dentro de un barril de agua. Bien, imagina esto. Eres un pirata. Tu barco ha sido capturado y las autoridades pululan por la cubierta. ¿Tu brillante plan de escape? Meterte en un barril de agua vacío y esperar que nadie se dé cuenta. Esto es el equivalente pirata de un avestruz enterrando la cabeza en la arena, solo que más apestoso y mucho más estrecho. ¿Qué podría salir mal? Bueno, para empezar, los marineros realmente necesitan agua, así que hay una alta probabilidad de que alguien vaya a buscar ese barril. En segundo lugar, los barriles no son precisamente insonorizados. Y en tercer lugar, es simplemente una idea profundamente estúpida. Estás atrapado, no puedes ver, apenas puedes respirar. Y tu gran escape depende completamente de que todos los demás sean aún más tontos que tú. Como era de esperar, esta táctica rara vez, o nunca, resultó en una fuga exitosa, solo en un pirata muy avergonzado siendo sacado de un barril. 19. El humor. Pirata. Obligar a músicos capturados a tocar frenéticamente mientras su barco se hundía. Los piratas tenían un sentido del humor notoriamente oscuro, y a veces se desviaba hacia lo verdaderamente desquiciado y cruel. Una forma de entretenimiento particularmente retorcida para algunas tripulaciones era, después de capturar un barco, obligar a cualquier músico a bordo a tocar melodías animadas mientras su propio navío era saqueado, quemado o hundido. Imagina el puro terror y la absurdidad de esa situación. Eres un violinista. Tu barco se está hundiendo en llamas. Los piratas se llevan todo lo valioso y te obligan, a punta de espada, a tocar una animada giga. Es el tipo de tormento psicológico tan inútilmente malévolo que resulta casi caricaturesco en su villanía. No era precisamente un barril de risas para los pobres músicos, quienes literalmente estaban tocando el violín mientras su mundo ardía. Eso lleva el humor de orca a un nivel completamente nuevo y horroroso. 20. Democracia pirata. Elegir y deponer capitanes, a veces en plena batalla, probablemente. Olvida a los tiranos con mano de hierro que gobernaban sus barcos con un garfio. Muchas tripulaciones piratas operaban bajo un sistema sorprendentemente democrático. Elegían a sus capitanes por voto popular y, lo que es igual de importante, podían destituirlos si no daban la talla. Imagina las evaluaciones de desempeño. Capitán Corazón Negro, sus cifras de saqueo han bajado un 15% este trimestre, y a sus discursos motivacionales les falta cierto empuje. Nos quedamos con Bill el Tuerto. El puro caos de esto es alucinante. Hubo debates acalorados, eslóganes de campaña, recuentos. ¿Y qué pasaba si decidían deponer a un capitán justo en medio de una encarnizada batalla naval? Disculpe, capitán. Mientras está ocupado con ese garfio, acabamos de celebrar una votación rápida. Está despedido. Es un milagro que cualquier barco pirata llegara a alguna parte con ese nivel de potencial drama laboral. 21. Navegar sin brújula. Confiando en buenas vibras, gaviotas y pura suerte tonta. Nos imaginamos a los piratas como maestros marinos, navegando expertamente los vastos océanos. La realidad, algunos de ellos eran tan buenos en navegación como un labrador borracho con un sextante. Mientras que los capitanes experimentados ciertamente conocían su oficio, muchas tripulaciones piratas menos reputadas, o simplemente estúpidas, zarparían con una asombrosa falta de herramientas de navegación adecuadas o el conocimiento para usarlas. Su estrategia a menudo se reducía a seguir esa costa, dirigirse hacia esa nube de aspecto sospechoso, o pedirle direcciones a esa gaviota. El hecho de que alguno de ellos encontrara sus objetivos previstos, y mucho menos islas del tesoro, es un testimonio menos de su habilidad y más de la desconcertante aleatoriedad del universo y de la pura, sin adulterar, suerte tonta.
Ya llegamos. Probablemente era una pregunta muy común y muy desesperada. 22. Los terrores desdentados. Cuando se acababa la comida, algunos piratas masticaban trozos de cuero. La cocina pirata no era precisamente digna de estrellas Michelin. Galletas marineras, tan duras que podían romper dientes, carne salada que era más sal que carne, y mucho ron. Pero cuando incluso esas escasas provisiones disminuían en largos viajes, la situación se volvía verdaderamente desesperada. Estamos hablando de piratas royendo trozos de cuero, cinturones viejos, suelas de zapatos, cualquier cosa remotamente masticable, solo para tener algo en el estómago y engañar a sus cuerpos para que pensaran que estaban comiendo. Imaginen la pesadilla dental. La mayoría de los piratas probablemente ya tenían dientes que parecían un cementerio derrumbado de todos modos, pero intentar masticar un trozo de cuero salado y secado al sol, ese es un nivel de desesperación culinaria que te hace apreciar incluso la peor comida de avión. Es una maravilla que les quedara energía para saquear después de una dieta así. 23. El acuerdo comercial pirata. Más extraño. Cambiar una fortuna en botín por un único y molesto loro. Los piratas amaban a sus mascotas exóticas, especialmente a los loros. Pero a veces, este afecto rozaba la locura financiera. Hay relatos, quizás embellecidos pero deliciosamente descabellados, de piratas que hacían tratos comerciales verdaderamente terribles, como intercambiar un considerable botín de bienes capturados, sedas, especias, quizás incluso un cofre de plata, por un solo loro particularmente parlanchín, o simplemente colorido. Casi se puede oír al maestre de a bordo gritar: ¿cambiaste un cañón y 3 barriles de ron por ese plumero cacareante? Es el tipo de decisión que te hace preguntarte si el ron finalmente les había frito el cerebro. Pero miren, muchachos, podría argumentar el capitán. Él puede decir, piezas de 8. Eso debe valer algo, ¿verdad? Equivocado, capitán. Muy equivocado. 24. Fiascos de la moda pirata. Tatuajes tan malos que eran un castigo en sí mismos. Los tatuajes eran una parte importante de la cultura marinera y pirata, una forma de marcar experiencias, mostrar lealtades o simplemente parecer duros. Pero seamos sinceros, el control de calidad no siempre estaba presente. No estamos hablando de obras de arte intrincadas y artísticas. Estamos hablando de trazos de tinta burdos, a menudo aplicados bajo los efectos del alcohol, hechos con una aguja oxidada y una plegaria. Piensen en anclas torcidas, nombres de amantes o barcos mal escritos y sirenas que parecían más manatíes varados después de una noche de juerga. Algunos de estos tatuajes eran probablemente tan malos, tan vergonzosamente ejecutados, que servían como un recordatorio permanente y molesto de una muy mala decisión tomada con 3 velas al viento. Es el tipo de arte corporal que te hace querer usar mangas largas por el resto de tu vida, incluso con el calor caribeño. 25. Sin botín, no hay paga. El contrato pirata, que básicamente gritaba: hagamos algo realmente estúpido. Este era el contrato de empleo fundamental para la mayoría de las tripulaciones piratas. Si el viaje no resultaba en ningún botín capturado, nadie cobraba, ni un solo doblón. Esto creaba un ambiente de increíble alto riesgo, donde la desesperación a menudo superaba el sentido común. Si pasaban semanas sin una captura exitosa, la tripulación se inquietaría, tendría hambre y estaría cada vez más dispuesta a tomar riesgos descabellados. ¿Atacar ese convoy naval fuertemente armado con nuestra pequeña balandra con fugas? ¿Por qué no? No hemos comido una comida decente en un mes. Era un sistema prácticamente diseñado para fomentar actos de piratería monumentalmente estúpidos y a menudo suicidas. Porque cuando estás hambriento y sin dinero, la imprudencia temeraria empieza a sonar como una estrategia de carrera viable. 26. Fiestas piratas legendarias en tierra, que inevitablemente terminaban con todos borrachos, robados o arrestados. Cuando los piratas llegaban a puerto después de un viaje exitoso,
repletos de dinero, no lo invertían sabiamente en fondos mutuos. Organizaban juergas legendarias y épicas que harían sonrojar a Calígula. Estamos hablando de océanos de ron, montañas de comida, juegos de azar, burdeles y una depravación general y desenfrenada que podía durar días. El resultado inevitable: se despertaban una semana después con resacas monumentales, los bolsillos vacíos, habiendo sido robados por los dueños de tabernas, prostitutas o entre ellos mismos, y a menudo, encadenados, habiendo sido arrestados por las autoridades locales que habían esperado pacientemente a que bebieran hasta el olvido. Su capacidad para derrochar fortunas con una velocidad tan asombrosa y una falta de previsión era verdaderamente un espectáculo para la vista. Limpiar, saquear, festejar, repetir, ser arrestado. El ciclo de vida pirata. 27. Disparos de cañón ebrios en puerto. La forma más ruidosa y tonta de anunciar: estamos aquí y somos idiotas. Así que eres un pirata, tratando de mantener un perfil bajo en un puerto neutral, quizás reabasteciéndote o escondiéndote de la marina. ¿Cuál es la peor manera absoluta de lograr esto? ¿Qué tal emborracharse hasta perder el conocimiento y disparar accidentalmente los cañones de tu barco? Sí, esto realmente sucedió. Imagina la escena. Una tranquila ciudad portuaria, de repente sacudida por una bala de cañón inesperada silbando por encima, seguida por los gritos de pánico de una tripulación pirata muy ebria, tratando de averiguar quién encendió la mecha. Es el equivalente pirata de llamar borracho a tu ex, solo que en lugar de un vergonzoso mensaje de voz, podrías estar iniciando un incidente internacional o, como mínimo, haciendo que toda tu tripulación sea encerrada en el calabozo. Buen movimiento, chicos. Realmente sutil. Nada dice: definitivamente no somos criminales buscados, como un bombardeo de artillería no solicitado en el mercado de pescado local. 28. La peor idea absoluta en la piratería. Decidir atacar al azar un buque de guerra de la Armada completamente armado. El coraje es una cosa, la estupidez suicida es otra muy distinta. Mientras que algunos piratas eran estrategas astutos, otros aparentemente operaban bajo el principio de ver barco, atacar barco, sin importar si ese barco era un indefenso mercante o una fortaleza flotante erizada de cañones y unos pocos cientos de infantes de marina reales muy enfadados. Hay relatos de tripulaciones piratas, quizás impulsadas por demasiado ron o un sentido exagerado de su propia bravuconería, decidiendo enfrentarse a un buque de guerra naval. El resultado solía ser predecible: una batalla muy corta y muy desigual que resultaba en que los piratas eran hechos pedazos, capturados o enviados a nadar. Es como un chihuahua tratando de pelear con un oso grizzly. Hay que admirar la audacia pura y sin adulterar, incluso mientras uno se da una palmada en la frente por la monumental falta de evaluación básica de amenazas. 29. ¿El doctor de tu barco pirata? Probablemente el cocinero, armado con una sierra oxidada y una vaga idea de dónde está tu pierna. La atención médica en un barco pirata era, por decirlo suavemente, horrible. Si te herías gravemente, tu mejor esperanza era a menudo el cocinero del barco, quien con frecuencia también hacía de cirujano. ¿Su herramienta principal? Una sierra, a menudo no particularmente limpia. ¿Su habilidad principal? Entusiasmo, más que conocimientos médicos reales. La amputación era la solución recurrente para casi todo lo más grave que una astilla, realizada sin anestesia, obviamente. Las posibilidades de sobrevivir a la operación eran sombrías. Las posibilidades de morir por infección después eran aún mayores. Probablemente mirarías una herida gangrenosa y pensarías: ¿sabes qué? Creo que puedo superarlo caminando. Hace que las quejas sobre la atención médica moderna parezcan positivamente triviales. ¿Esto parece infectado? Bueno, preguntémosle al tipo que acababa de hacernos un estofado cuestionable. 30. Caminar por la tabla. Mayormente tonterías de Hollywood.
Los piratas reales simplemente te arrojaban por la borda. Menos drama, más salpicaduras. Esa imagen icónica de un cautivo aterrorizado siendo obligado a caminar por una estrecha tabla sobre aguas infestadas de tiburones. En gran parte, un producto de la ficción, popularizado por libros como La Isla del Tesoro. Aunque pudo haber sucedido en ocasiones increíblemente raras, la mayoría de los piratas no se molestaban con tales teatralidades. Si querían deshacerse de ti, optaban por métodos mucho más rápidos y menos ceremoniosos. Una estocada de espada, un disparo de pistola o simplemente ser arrojado sin ceremonia por la borda. ¿Por qué malgastar una tabla perfectamente buena y todo ese tiempo de preparación dramática cuando un buen y viejo empujón lograba lo mismo? La realidad a menudo era más brutal y mucho menos cinematográfica. Todo el mito de caminar por la tabla es, en sí mismo, una especie de complicación tonta de una tarea simple y sombría. 31. Abandonados por pura pereza. Piratas que fueron dejados en islas desiertas simplemente porque no se les podía molestar. Ser abandonado era un castigo común para los piratas que rompían el código del barco, generalmente por cobardía, robo a un compañero pirata o motín. Se les dejaba en una isla desierta con provisiones mínimas, una pistola y, a menudo, una sola bala. La implicación era bastante clara. Pero a veces, los piratas eran abandonados por razones que tenían menos que ver con crímenes graves y más con una pereza espectacular, casi admirable. Imagina un pirata tan profundamente reacio al trabajo, tan dedicado a evitar cualquier forma de trabajo manual, que sus compañeros de tripulación finalmente se rindieron y dijeron: «Muy bien, ya está. Te quedas aquí con los cocos. Ya no podemos soportar tu pereza». Es una forma impresionantemente tonta de terminar tu carrera de pirata, siendo esencialmente despedido por ser demasiado perezoso para ser un criminal eficaz. Reto 2. Sombreros piratas gigantes. ¿Era moda o solo un concurso para ver quién parecía más ridículo? Los piratas, particularmente los capitanes, a menudo lucían sombreros grandes y llamativos. Tricornios adornados con plumas, monstruosidades de ala ancha, lo que sea. ¿Era esto una elección práctica para protegerlos del sol? Parcialmente. Pero seamos honestos, mucho de ello era pura y descarada ostentación. Era un símbolo de estatus, una forma de decir: «Mírame, soy importante y tengo un sombrero enorme». Cuanto más grande y ostentoso era el sombrero, más significativo, o al menos más engreído, era el pirata. Casi puedes imaginarlos en tierra, comparando tamaños de sombrero. Mi sombrero tiene 3 plumas de avestruz y un poco de trenza de oro. ¿Ah, sí? Pues el mío tiene 4 plumas de avestruz y puede servir como un pequeño bote. Es una declaración de moda tan exagerada que raya en lo hilarantemente absurdo. 33. El gran final de una temible carrera pirata. Dejar el saqueo para convertirse en un terrible actor de teatro. Entonces, ¿qué sucede cuando un pirata decide colgar su alfanje y retirarse? Algunos cayeron en el olvido, otros fueron capturados y ahorcados. Pero unos pocos, en un giro de carrera verdaderamente desconcertante, aparentemente probaron suerte con la actuación. Imagina a un pirata curtido y empapado de ron, acostumbrado a dar órdenes a gritos y amenazar a las víctimas, ahora intentando recitar soliloquios shakespearianos en un escenario desvencijado. La transición de «Arr, preparaos para el abordaje» a «ser o no ser» probablemente no fue fluida. Puedes imaginarte las críticas. El capitán Filomortal mostró entusiasmo como Hamlet, aunque su tendencia a blandir una espada de atrezzo hacia el público fue algo distractora. Es un cambio de carrera tan inesperado, tan absolutamente descabellado, que es el final perfecto y asombroso para una vida de locura marítima. Bravo, piratas teatreros. Bravo. Ahí lo tienes. 33 veces la historia demuestra que los piratas eran menos mentes maestras del mar, y más, ¿qué demonios estaban pensando? Desde la lujuria por el queso, hasta banderas cuestionables y elecciones médicas verdaderamente terribles, estos bucaneros estaban certificadamente chiflados.
Ahora, para ti, si fueras un pirata, ¿cuál es la única cosa totalmente tonta e impráctica que absolutamente tendrías que llevar en tu barco? Deja tus ideas más absurdas en los comentarios. Estoy listo para unas risas. Si tu cerebro anhela más locura histórica que hace que la ficción parezca mansa, dale a ese botón de me gusta, suscríbete y toca la campanita. No querrás perderte el próximo viaje a lo extraño. Nos vemos.